¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero que si soy Oxidado Fanfics les estaré trayendo viendo universos de vez en cuando. Renuncia de derechos. Animes, raps, personajes no son de mi pertenencia. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece es el audio del video. Sin más, comenzamos. Dick, ¿sigues ahí? Oxidado. ¿Eh? ¿Qué pasó? Arrow, te quedaste mirando tu tableta como una hora, hasta que por fin despiertas. Oxidado. Jejeje, una disculpa, es que recordé algo entre unos amigos y yo. Batman. Ya veo, pero cambiando de tema, dijiste que traerías algo que nos volvería a la realidad. Oxidado. Ya me acordé y tengo el video perfecto, así que vean el holograma con mucha atención. Puedo decir sin ninguna equivocación que existe una cantidad infinita de universos. Algunos son iguales al nuestro, excepto por uno o dos eventos en la historia que fueron importantes. La premisa de un Superman malvado es tan llamativa porque subvierte dos de los pilares más firmes del imaginario cultural en los superhéroes: la figura del héroe moralmente incorruptible y Superman. El primer villano catalogado como un Superman malvado fue precisamente un clon de Superman que no es Bizarro, pero fue un clon llamado Phantom Superman. Salió en 1954. Después vino Bizarro, después Ultraman, después más Supermanes malvados como Hyperion. Sin embargo, el primero que tuvo un éxito considerable, tal vez pienses que fue este, pero no. Fue Omniman en el año 2003. Unos cuantos meses después, DC sacó Superman Red Son. Gracias al éxito de estas historias, surgieron más arquetipos de este concepto. Superman representa el arquetipo del héroe perfecto con poderes casi divinos, pero una moral intachable que por más que intenten difamarlo, engañarlo, derrotarlo, Superman siempre pone por encima su fe en la humanidad y da el ejemplo de hacer lo correcto. Es un superhombre con moral intachable que incluso se contiene a la hora de pelear para no hacer daño. Es entendible porque para la mayoría es aburrido. Apesta. Superman es patético. La razón por la que otros héroes como Spider-Man, Batman, Flash o cualquier otro logran ser identificables a diferencia de Superman es porque es difícil conectar emocionalmente con alguien quien nunca se rinde, que siempre hace lo correcto y que no muestra defectos humanos visibles. Por eso, cuando se toma esta figura perfecta y se distorsiona, ya sea haciéndola malvada o creando personajes inspirados en ella que representen todo lo opuesto, se rompe la expectativa del público y se genera una tensión narrativa poderosa que la hace más atractiva para el mismo público. Esa es la razón por la que personajes como Homelander u Omniman se volvieron tan atractivos, porque encarnan el miedo a lo que podría pasar si ese poder casi divino dejara de servir al bien común y empezara a actuar por interés, básicamente como lo haría cualquier humano. Sin embargo, a pesar del éxito que tuvo Omniman en el 2003, Red Son en el mismo año, The Boys en el 2006, Hyperion, Miracle Man, Superboy Prime, el Superman malvado que se consagró por encima de todos los demás, aquel Superman que fue la razón por la que Zack Snyder dejó señores cuarentones llorando y aquel motivo por el que niños edgy decían: "No bro, ese Superman sí es realista, mira cómo mata a un simple niño, ¡ay, esencia!". El Superman de Injustice. Este juego fue un boom gigantesco para el arquetipo del Superman malvado. Injustice se metió dentro de los mejores juegos en el año 2013 junto a The Last of Us, BioShock Infinite, GTA V y otros más. El juego es muy bueno, la trama es espectacular, ese misterio de dos mundos, uno diferente al habitual que conocemos de DC, y luego la introducción de la trama, esos zooms, esa cámara que se mueve mediante la risa del Joker. Pero aquí llegamos al problema. El problema es lo que trajo este juego, ya que Injustice es lo peor que le ha pasado a Superman. Superman, ese maldito día, dijo apretando los puños. Dick, premisa. Harley, ¿quiénes son ellos dos? Preguntó mirando a Omniman y Homelander. Oxidado. El de traje rojo con blanco se llama Omniman y el otro Melander y son, por así decirlo, versiones de Clark, después los verán. Cory, entiendo, pero ¿por qué dice el de la pantalla que son malvados? Oxidado. Cuando se los muestre lo verán. Shazam. Eso espero. Jason. ¿Y ellos quiénes son? Preguntó mirando a los Vengadores. Oxidado. Ellos son los Vengadores, pero luego los verán. Flash. Me gusta el nombre, se oye cool. Aquaman. Así que el primer Superman malvado fue un clon. ¿No es bizarro? Oxidado.
No, es un clon del Superman original llamado Phantom Superman y después nació Bizarro, Siniestro, Ultraman. ¿No es el que vimos hace una hora? Oxidado. En efecto. Wonder Woman, Hyperion. Oxidado. Es como un Superman del universo Marvel, posee una superfuerza comparable a la de Hulk, vuela a velocidades sobrehumanas y genera ráfagas ópticas de abrasadora visión atómica. Luthor. Interesante, pero ¿quién es Hulk? El vigilante solo suspiraría. Oxidado. Cuando vean el universo Marvel lo sabrán. Deathstroke. Entendido. Damián. Redson. Oxidado. Les resumiré ese universo. En pocas es como serían las cosas si Superman, Batman, la Mujer Maravilla hubieran nacido en la Rusia, donde la nave de Superman aterriza en la Unión Soviética en lugar de Estados Unidos, y él es criado como un campeón del comunismo en esta versión. Un Superman soviético trabaja bajo el mando de Stalin, extendiendo los ideales comunistas por todo el mundo, mientras que un Lex Luthor de Estados Unidos se dedica a encontrar maneras de detenerlo. La trama explora las diferencias ideológicas entre el comunismo y el capitalismo, y las complejidades del poder sin control. Por otro lado, la Mujer Maravilla, una embajadora de la paz soviética, mientras que por lado de Batman en ese universo que se convirtió en un anarquista despiadado tras el asesinato a tiros de sus padres a manos de la policía de Stalin. Adoptando el alias de Batman, juró vengarse de Piotr Roslov y, 20 años después, se convirtió en el hombre más buscado de la Unión Soviética. Esta versión de Batman fue un cambio drástico respecto al Batman habitual. Mientras que Batman suele ser heroico, aunque melancólico, esta versión es un terrorista despiadado que no tiene reparos en asesinar. Dick. Ya veo, ese universo sí que está más que perdidos en la desesperanza. Superman. Hasta en otro universo representas una amenaza para mí, Bruce, pensó el superhombre serio. Wonder Woman, terrorista, sabía que no eras más que una desgracia murciélago. Batman. Yo no fui quien manipuló a mi amigo solo por estar enamorado. Wonder Woman, desgraciado. Oxidado. Sin peleas aquí, por favor, y lo digo por ustedes. Dije mirando al régimen. Bueno, ahora sin más interrupción, sigan mirando. Joker. Esa moral cayó y gracias a mí. Yellow Lantern. Cállate, payaso. Superman. Esa fe murió cuando mi esposa, mi ciudad y mi hijo cayeron, dijo mirando al suelo. Damián. Ese mocoso no sabe de lo que habla. Arrow. Spiderman. Oxidado. Es un héroe del universo Marvel. Cyborg. Así que por eso ellos existen, dijo serio. Flash. ¿Qué? ¿Mataste a Billy? Shazam. Y yo morí. Batman. ¿Qué diablos te pasa, Clark? Era solo un niño. Superman. Y yo no sé, dijo sorprendido al ver cómo mató a Billy. Jason. ¿Juego? Oxidado. Ignora eso y sigue mirando que este video es muy largo. Luthor. Dos mundos, ¿eso quiere decir que tuvimos que recurrir a eso? Pensó Luthor serio. Adam. Injustice. Oxidado. Así se llama su universo, además de ser considerado lo peor que le pasó a Superman. Batman. Entiendo, debe ser por todo lo que sucedió, ¿no es así? Oxidado. En efecto, sigan mirando que esto también contiene parte de su futuro. Pero es un tremendo juegazo, no les voy a mentir. Es hora de devolvérsela. Ay, 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 ahora sí te voy a meter toda la esperanza. Ah, espérame, no estaba listo, espérame. ¡Espérame! ¡Déjame parar! Vamos a entrar en contexto. Muchos creen que Injustice se adapta de los cómics, o sea que primero salieron los cómics de Injustice y luego ya vino el videojuego, pero ocurrió al revés. Primero llegó el videojuego de Injustice Gods Among Us y después llegaron los cómics en donde explicaron y desarrollaron más a fondo todos los sucesos del evento que ocurren antes del juego. Si en el juego dan diálogos al aire, Superman gobernará Atlantis. Es lo que usted aceptó. Me encantaría ver a Green Arrow morirse otra vez. ¿Cómo puede ser que una piel... Nanotecnología de Krypton. Aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. ¿Eres de Sinestro Corps? Sinestro tiene razón. El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad. los cómics se encargan de darle contexto a estos diálogos y saber qué pasó con otros héroes, otros personajes, otros sucesos, etc. El mayor problema con este juego no es ni siquiera la historia, porque la historia no es mala, es muy buena. Los cómics de Tom Taylor son buenos. Ya el año 4 y 5 son malísimos, pero toda esta estructura, si te lees los cómics primero y después juegas el juego, te da una experiencia sumamente disfrutable en el que entiendes lo tan buena que es esta historia que habla sobre lo que precisamente representa Superman, la fe. Vendrá, Alfred, lo sé. ¿Cómo está tan seguro? Alfred.
El problema es que la gente no se quedó con eso, sino con esto. La desgracia, la corrupción, la tragedia, al punto de que este juego dañó de una manera tan grande la imagen de Superman que lo sepultó conforme a 1000 versiones del personaje que supuestamente son más realistas, cuando en la misma historia de Injustice el mismo juego te dice que no solo Superman, todos los personajes de la historia están mal porque están perdidos en la desesperanza. Si vemos la historia de Injustice de manera estructurada, como lo dije hace un momento, primero los cómics, luego el videojuego, tenemos una historia muy buena que se retrata como una pesadilla llena de sucesos dolorosos, emociones, muertes y la ruptura de vínculos de una manera desgarradora. No por nada el comienzo de la historia en los cómics es con Clark despertando, simbolizando y reforzando el mensaje de esta pesadilla en la que se encuentra, en donde no solo no pudo salvar a Lois, sino que él mismo la mató y de paso se llevó a su ciudad junto con ella. Esta pesadilla en la que en el videojuego muestran cómo Superman, estando enojado y devastado por el trauma de haber matado a su novia junto con su futuro hijo, termina matando al Joker, dándole un supuesto sentido a la supuesta filosofía del payaso en la que todos pueden perder la cabeza como él. En los cómics te muestran cómo eso no pasó de la noche a la mañana, cómo hubo un proceso en el que Clark, después de hacer eso, siguió luchando por hacer lo correcto, por no dejarse llevar por el dolor, por seguir siendo el símbolo de la esperanza, pero aún así fracasó y se dio a perder la fe. ¿Superman hizo esto? Expuso mi identidad y congeló todos los bienes de Wayne Tech. Hizo que Bruce Wayne dejara de existir. Todavía no puedo creer que se haya vuelto tan loco, aún después de lo que hizo el Guasón. En la mente de Superman, él destruyó Metrópolis. El Guasón alteró la mente de Superman para hacerle creer que estaba peleando contra Doomsday. Pero era Lois. No. Él sincronizó la bomba nuclear con el latido de Lois. Cuando ella y su bebé murieron, Metrópolis murió con ellos. Superman quedó vulnerable, tal vez por primera vez en su vida. El miedo lo venció. Green Arrow murió tratando de explicarle eso. Justamente la muerte de Green Arrow es el punto quiebre de Superman, en el que no solamente Batman ve que ya no puede convencerlo de que está mal, sino que los propios padres de Kal-El y Clark Kent ven con decepción en lo que se ha convertido su hijo. Por cierto, es desgarrador ver que lo último que Ollie tuvo en mente durante su muerte fue a su novia Dina, diciendo que tuvo suerte en su vida solo por haberla conocido a ella. Todas las acciones de Clark de querer acabar con toda la guerra, la violencia y las muertes en el mundo son una manera de reprimir su trauma para darle sentido bajo la excusa de que está haciendo lo correcto. Martian Manhunter le dice que eso es el no tener fe, el sentirse indefenso ante un dolor reprimiéndolo con tal de no afrontarlo, para que enseguida Superman lo termine matando. La gente, los héroes que apoyan a Superman son héroes perdidos. La propia historia te hace ver eso con Flash y Shazam cuestionando sus acciones, pero ellos, aunque se sienten perdidos... Ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo, o porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Ven sus acciones cuestionables, pero aún así está salvando al mundo bajo su perspectiva, como el masacrar a Parademons, y cuando digo masacrar es masacrar, en donde con nada más que su velocidad acaba con todos los Parademons que querían destrozar el mundo, pero mientras que para los héroes con poderes es tomar acción y hacer lo correcto, para héroes humanos es ver a un ser superpoderoso teñir el cielo de rojo con solo sangre. Todos son héroes perdidos. Barry se siente perdido en decidir lo que es correcto o no al ver que cada vez muere más gente inocente. Wonder Woman adquiere la misma filosofía de Superman de proteger al mundo con un poder que el humano no puede controlar y así evitar matarse entre sí. Batman va perdiendo la fe en sí mismo y en la situación al ver que ningún plan funciona para detener a Clark. Cada héroe y cada personaje que aparece solo aparecen para perder la fe y la esperanza de que el reinado de Superman sea lo correcto, cada uno muriendo ya sea en batalla o por las circunstancias que no favorecieron la lucha de hacer lo que es verdaderamente correcto. Mientras que Superman termina decidiendo que lo mejor es matar a Bruce, no porque sea lo correcto para proteger al mundo, sino para protegerse a sí mismo de que nadie más se interponga en su camino. El año 3, el cual fue el último año escrito por Tom Taylor, mismo que escribió la historia del videojuego, ahí da una historia de Clark durmiendo en un sueño profundo en el que Lois sobrevivió, Metrópolis vivió y todo funcionó respecto a la vida de Clark, como si toda la realidad que conocemos es justamente una pesadilla en la que Superman terminó, en donde él se engaña a sí mismo creyendo que está haciendo lo correcto para proteger al mundo cuando no lo está protegiendo, lo está gobernando. Una parte que me gusta mucho es cuando Clark y Flash juegan ajedrez. Superman le pide que lo ayude a eliminar todas las armas del mundo y Flash le responde algo como en la película: ¿Fumar? ¿Qué?
Los cigarros matan mucho más. La gente fuma aún sabiendo que los matará. Sus familias solo pueden verlos morir. ¿Quieres salvar vidas? Encarcela a los fumadores. Jaque. Y los que van a exceso de velocidad. Los accidentes de tráfico son demasiados. Jaque. Encierra a los dueños de perros sin cadena. Jaque. Finalmente, asesinaremos a todo aquel que no recicle. Jaque mate. No me ayudarás, ¿verdad? No, señor. No lo haré. Es muy bueno ver cómo se desenvuelve la historia cuando tenemos al verdadero Superman, un hombre lleno de alegría, contándole a Batman que será padre, incluso haciéndolo sonreír para que al final termine ni siquiera en la sombra, en la desgracia de lo que fue. Con un niño diciendo que extraña a Superman, al verdadero Superman que le enseñó a ver la vida diferente, al que mostraba sus acciones con inspiración y esperanza en lugar de amenazas. En cambio quedó un ser todopoderoso que se perdió en el dolor, un ser que fue capaz de acabar con todo aquel que no respetara su autoridad, que impuso su visión sobre los demás como si tuviera el derecho de hacerlo y creyendo que estaba en lo correcto. Un hombre que incluso fue capaz de quitarle la vida a su mejor amigo, a una persona que fue importante para él. Yo te di paz. Tu paz. Tu paz. Es un chiste. Me sorprende bastante cuando la gente dice que Superman, un Superman realista, sería como el de Injustice, cuando toda la historia de Injustice habla sobre la fe y la esperanza, historia que tiene su clímax en el juego de Injustice, en donde traen a los héroes de otro universo para que ayuden de una vez por todas a derrocar el reinado de Superman, donde estos héroes, los verdaderos héroes, muestran lo tan idiotas que son los personajes del universo de Injustice. Tenemos un Hal Jordan que siente vergüenza de sí mismo por convertirse en un Yellow Lantern, Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo, el color de la cobardía. un Aquaman que no se cree lo tan patético que es su contraparte al dejarse gobernar por alguien más, siendo el mismísimo rey de Atlantis. Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. Wonder Woman, quien ve que la Diana de Injustice no pelea por la paz, la verdad y la igualdad, sino por la sumisión y la fuerza. Flash, quien cierra su arco de personaje de después de dudar tanto tiempo logra ver la verdad. Hasta Batman, que le termina dando una lección al Batman de este universo, quien cansado de pelear decide rendirse y poner por encima su desesperanza en la situación. Tú nos trajiste aquí porque tenías fe. La fe de que defenderíamos los valores por los que diste todo. Así que confía. Confía en ti mismo. Y terminemos con esto. La historia en sí trata de eso, es una historia de fe y esperanza porque, como lo repito, si ves estructuradamente la historia de Injustice, primero los cómics y luego el juego, cada sacrificio, cada intento, cada héroe que dio su vida para tratar de salvar al mundo de esta dictadura, logran darle esperanza a los que siguen luchando de que cada paso terminó en un largo camino de victoria. Esa misma esperanza que hubo en un principio con cada personaje, esa esperanza que el cyborg héroe le da a Deathstroke pese a que en su universo fue su enemigo, esa esperanza que los héroes le dan a Luthor y los inspira con su sacrificio a quedarse para salvar este mundo. Luthor se sacrificó por nosotros. No lo deshonraremos yéndonos. La propia esperanza que Luthor le da a Harley en hacer lo correcto, la esperanza que hace ver a Flash por fin que es lo correcto, o la esperanza que obtiene Batman al volver a confiar en la propia esperanza en persona. Un Superman en este mundo es suficiente. No es como el de ustedes. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Tenemos que empezar. Gente inocente muere. Lidiaremos con nosotros. Tú concéntrate en su Superman. Lo haremos juntos. Evitará más muertes. Después Superman. Doomsday será complicado. Daño colateral. Forzaré la batalla en otro lugar. Las dos historias, la de los cómics y el juego, si las unes, no te dan más que una historia con una muy buena complejidad sobre cómo tener fe y esperanza. Es lo único que te salva cuando lo has perdido todo. Es muy satisfactorio ver cómo el mismo Batman, que se alegró porque su amigo iba a ser padre, termina alegrándose porque tuvo de regreso a su amigo, al que de verdad era su amigo. ¿Algo más? Entiendo que no es exactamente así, pero me alegra que estés de vuelta. Yellow, ¿qué por qué hay otra versión mía en mi universo? Aquaman, espera, esa también es una versión mía. ¿Qué hace en Atlantis? Damián, al parecer el Green Arrow del otro universo se encontró contigo siniestro. Siniestro, eso parece y me gustaría verlo morir de nuevo. Superman, tenía que suponer que tú estabas detrás de esto Bruce.
Batman, haré todo lo necesario, Clark, para detener tu reinado. Siniestro. En efecto, Hall dijo al ver barra escuchar las palabras del Hall de su universo. Superman. Pero aún represento la fe, sigo siendo el protector de la Tierra. Arrow. No, amigo mío, la fe es lo que menos representas ahora. Batman. Es cierto, todos fuimos consumidos por la desesperanza, pensó el murciélago. Superman. Esa pesadilla seguirá conmigo hasta el día de mi muerte. Joker. Supuesta. ¿Qué va a saber él? Jejeje, pero al final cumplí mi cometido. Batman. En esos momentos debí de apoyarte, Clark, antes que te convirtieras en un dictador, pensó serio. Flash. Recuerdo eso. Lo que me pregunto es cómo hay otras versiones nuestras junto con Batman. Superman. ¿El miedo me venció? Se preguntaba internamente el superhombre. Al ver y escuchar cómo sus padres se sentían, se quedó en silencio. ¿Pero estoy haciendo lo correcto, no? Se preguntaba, pues al ver la decepción en la cara de sus padres le dolía. Arrow. Y lo volvería a decir, te extraño, Dina. Damián. Pero hacemos lo correcto, ¿verdad? ¿Verdad? Cyborg. S. Superman. No lo sé. Wonder Woman. ¿Cómo que no lo sabes, Clark? Superman. No lo sé, Diana, piénsalo, todo lo que hemos hecho hasta ahora, villanos, amigos inocentes muertos en nuestras manos. Wonder Woman. ¿Estás bromeando, Clark? Superman. No, Diana, piénsalo, además este video me ha abierto los ojos, Lois estaría muy decepcionada de mí, aunque me duela admitirlo, es la verdad. En ese momento los del régimen se pusieron a reflexionar sobre todas sus acciones. Menos Siniestro y Adam y Diana. Oxidado. Sigan mirando, por favor. Flash. Ese día. Así me sentía, pero ya no más, ya sé qué es lo que debo hacer. Superman. Recuerdo ese sueño, se sentía tan real. Pensó recordando ese maravilloso sueño. Flash. Recuerdo esa plática. Luthor. Así que todo eso hablaron. Cory. Pobre chico, pensó Cory. Al escuchar esta palabra, Superman agacharía la cabeza. Superman. También maté al Luthor, dijo sorprendido. Siniestro. ¿Pero por qué? Oxidado. Es simple, Luthor siempre estuvo del lado de Bruce, además que ya que Batman y Luthor trajeron a sus originales del universo principal para que ayudaran de una vez, Luthor decidió confrontar a Superman, pero como vieron terminó muerto. Luthor. Ya veo. Siguieron mirando hasta que miraron al Hall del universo principal y tras esas palabras Al se quitaría el anillo tirándolo al suelo. Hall. Tiene razón, es el color de la cobardía. Aquaman. Maldición, yo el rey de Atlantis cediendo mi reino por miedo. Wonder Woman solo bajaría la cabeza al ver con la Diana original le daba una lección, pero también sentiría enojo. Flash. Al final hice lo correcto. Batman. Supongo que necesitaba esas palabras. Jason. Y de ti mismo. Luthor al escuchar las palabras de Wonder Woman solo sonrió. Joker. Harley, eres decepcionante, te pasaste al lado de los héroes. Harley. Sí, que el señor Bats y Luthor confiaron en mí y me dieron la oportunidad de cambiar. Joker. Eres decepcionante, Harley. Batman. Cállate, Guasón. Cory. Volver a confiar en un Superman es complicado, pero no imposible. Batman. Eso mismo puedo decir, dijo acercándose a Superman. Bienvenido de vuelta, viejo amigo, dijo estirando su mano, cosa que Superman sorprendido, pero embozó una sonrisa y la apretó. Superman. Gracias por darme la bienvenida, y también gracias a ti por devolverme a la realidad. Oxidado. No fue nada, Superman. Perteneces aquí. Mis obligaciones no terminan en las fronteras de mi dimensión. ¡Este sí es Superman! Hoy en día tenemos varias versiones de Superman malvado gracias al éxito que tuvo esto, pero decir que este Superman es mejor... no, porque la historia en sí de este Superman no es nada atractiva, no tiene nada de complejidad y efectividad en su narrativa. Versiones como Homelander u Omni-Man son buenas versiones complejas ya que no son iguales a Superman, ni al original, ni a este. Estas versiones incluso se burlan de lo tan patéticos que pueden llegar a ser los humanos porque se sienten seres superiores, alejados de lo mundano y lo humano. Este Superman no tiene nada de eso, todas sus acciones son respaldadas por él mismo como simples intentos de reprimir un trauma. Los niños desobedientes deben ser castigados. ¿Niños? No somos dioses, no decidimos quién vive y quién muere. ¡La decisión es mía! ¡El Guasón la hizo mía cuando me convirtió en un arma de destrucción masiva! Yo sé lo que perdiste. ¡Y me juzgas! La muerte de Lois no justifica... ¡Tú sabes que me la robó! Y tú le robaste a este planeta su libertad. Superman no puede ser malvado. ¿Por qué?
porque no es como nosotros. Y no me refiero a que no es humano, no, me refiero a que no es como nosotros porque él es más humano de lo que podría ser cualquiera de nosotros. El Superman de Injustice falla en su complejidad porque en lugar de mostrarnos un ideal en crisis, lo que hace es reducirlo a una respuesta común, emocionalmente comprensible pero carente de grandeza, una reacción impulsiva por el trauma, pierde a Lois y con ella pierde todo. Este Superman cae por cuenta propia y eso lo convierte no en una figura trágica, sino en una figura rota que no impacta. El hecho de que la gente prefiera más este tipo de versiones que conecten más con un Superman malvado no es ni siquiera porque sean realistas, es porque es más fácil aceptar a un ser todopoderoso fracasar que aceptar la idea de que alguien con poder absoluto podría elegir no corromperse jamás. La maldad en Superman no lo hace interesante, lo hace común. Are you afraid of me? I know a man who is remarkably similar to you. Except, losing his superpowers wasn't enough to stop him from having a heart of steel. He kept on fighting through sheer willpower and did whatever it took to save lives. If I'm enough to strike fear in you, then you're nothing compared to him. And you never will be. You'll never amount to anything. You two may look the same on the outside, but you don't even have a fraction of his pride or his heart. Y Superman, por definición, no fue creado para ser común. Él es lo más cercano a un dios caminando entre nosotros, pero en lugar de elevarse por encima de la humanidad, decide vivir como uno más. Alguien que vivió toda su vida sintiéndose diferente, que quiso pertenecer, que quiso encajar, que creció reprimiendo su poder para no dañar a nadie, ocultando quién era para no asustar a nadie. Alguien que pudo tomar el camino fácil del control o la dominación, eligió la humanidad. Aceptó que no es como nosotros, que su origen, su fuerza, su rol en el mundo lo separan para siempre, pero no lo usa como excusa para gobernarnos o destruirnos, como muchos otros lo harían o muchos piensan que serían. Prefiere ser un símbolo, prefiere ser esperanza, prefiere ser ese amigo invisible que siempre está ahí cuando lo necesitas sin pedir nada a cambio. Superman es profundamente humano porque a pesar de que sufra como nosotros, elige como pocos lo harían, ama como pocos lo harían, cree como pocos lo harían, tiene una voluntad inquebrantable de seguir creyendo en lo mejor de nosotros, incluso cuando nosotros mismos dejamos de creer. Por esa razón Superman no puede ser malvado y la misma historia de Injustice demuestra eso. En tiempos desgarradores, de miedo, de desesperanza, siempre está la esperanza de que todo se va a solucionar aunque sea en la más mínima posibilidad. Esa esperanza que nos empuja a intentarlo una vez más aunque no tengamos más fuerzas. Esa esperanza que nos enseña que nunca es tarde para cambiar. Esa esperanza que aunque venga de otro mundo nos inspira en el nuestro para mirar hacia arriba y ver lo que nosotros podemos ser. Oxidado. Se viene la pelea entre un dictador y la misma esperanza. Superman. Es cierto, nosotros no somos dioses. Es bueno haber vuelto a la realidad. Joker. Y lo seguiría siendo si no fuera por este vigilante aburrido. El vigilante solo lo ignoraría. Superman. Parece que en otro universo me volviste a vencer, amigo. Damián. Un Superman perdió sus poderes. Oxidado. Si aunque los haya perdido jamás dejó de luchar por lo correcto. Sigan mirando. Deathstroke. Ouch, esas palabras hasta a mí me dolieron. Batman. Soy bueno en mi trabajo. Luthor. Bueno, ¿qué pasa en ese universo? Oxidado. Lo verán después, veamos lo último, ojos al holograma. Losing his superpowers wasn't enough to stop him from having a heart of steel. Kept on fighting through sheer willpower and did whatever it took to save lives. If I'm enough to strike fear in you, then you're nothing compared to him. You'll never amount to anything. Oxidado. Antes Superman, dirígete a este lugar de una de las ruinas, dije desapareciendo. Superman sin más se fue caminando para reflexionar de todos sus errores, mientras que por otro lado. Lois, ¿eh?
¿Dónde estoy?, dijo mientras miraba su entorno, el cual era una habitación en ruinas. ¿Qué es este lugar? Como, antes de que terminara de acabar su oración, un recuerdo le vino a la mente de su muerte. ¿Qué fue eso? Oxidado. Eso fue tu último recuerdo. Lois. Kip, ¿quién eres tú? De un chasquido le pasé toda la información de quién era yo, el cómo llegó aquí, además de que tenía a los héroes en una sala de cine. Lois. Me duele un poco la cabeza. Oxidado. Toma, dije dándole un vaso de agua. Lois. Gracias, dijo para tomarse el vaso. Oxidado. Bueno, el por qué estás aquí es para mostrarte lo que pasó en tu universo, así que mira directamente allá, dije para que de un chasquido se proyectara un holograma. La presente solo haría caso y se sentaría y vería cómo en el holograma se reproducía lo siguiente. Gotham está em silêncio, mas o sonho é um pesadelo. O mundo é regido no aço, esse é o silêncio do medo. Lois. ¿Injusticia? Pregunto para después voltear y ver que el vigilante ya no estaba. ¿A dónde se fue? Bueno, no me queda más que seguir mirando. Lois siguió mirando, frunció el ceño al ver al guasón y a Bruce, pero se suavizó al ver a su amado. Lois. Gotham está en silencio. El mundo regido en acero. ¿Silencio del miedo? Tantas preguntas y no está el vigilante para que me las responda, dijo fastidiada para después seguir mirando el holograma. Naquele dia consegui surtar, outro coração junto ao seu pulsar. Lois Lane estava grávida, uma vida nova se gerava. O mesmo cego na cidade. Vou contar do meu filho. Batman tem uma proposta. Você quer ser o padrinho? Ela foi pro local que mandaram, mas que estranho, ninguém avisou. Palhaço queria circo. Minha esposa está desaparecida e a qualquer custo eu devo achá-la. No tal achado, local do crime, eu avisto uma carta. Carta que leva pro seu tal Coringa. Então escute e acione a liga, pois Batman, o seu palhaço louco, acabam de entrar na minha vida. Palhaço louco demorou um pouco, mas achei vocês. Quando livraram desse escuro todo, jamais terá uma próxima vez. Ela na maca, experimento, o que significa isso? Coringa, me diga o que você fez. O apocalipse vem na minha frente, está de pé total inconsciente. Eu tento pará-lo com minhas próprias mãos. Superman, para agora, não é o apocalipse. Isso tudo é uma ilusão. Superman, se não é seu oponente. Dois corações pararam na minha frente. E a única pessoa que tinha dois Batmans não pode ser a Lois Lane. Lois. Esa noche. Jeje, la recuerdo bien. Clark supo que estaba embarazada y si no mal recuerdo fue con Bruce, ya que estaba en la ciudad, pero no recuerdo por qué. Dijo para seguir mirando. Lois. Jajaj, no puedo creer que Clark le propusiera ser el padrino a Bruce, dijo con gracia, pero eso desapareció al ver lo que comenzó como la caída de la esperanza. Miro como Clark se empezó a desesperar debido a ser secuestrada por el guasón y solo sintió culpa, y de eso a miedo al ver el cuerpo de su compañero muerto. Lois. Clark está realmente molesto. Dijo un poco asustada. Siguió mirando hasta que recordó cuando su esposo la confundió con Doomsday y la llevó al espacio en el cual murió, pero hasta ahí recordaba. Oxidado. Si te preguntas el por qué te ataco creyendo que tú eras Doomsday es por el gas del miedo del espantapájaros que usó el guasón para confundirlo. Lois. Gritó asustada por la repentina voz del vigilante, casi me matas del susto. Oxidado. Solo te diré eso, dije para dirigirme a la salida. Cuando termines de ver el video y tienes dudas me avisas, estaré afuera, dije para salir. Lois. Ok, dijo para tranquilizarse y seguir mirando al holograma. Matou sua própria mulher. Uma bomba plantada dentro dela, o coração. Então aguarde tudo o que vier. Quando o coração dela parar, vem junto uma explosão. Eu perdi minha cidade, minha mulher e meu filho. Será que isso é culpa minha? Eu revejo os meus
Inocentes não mais morrerão. E se alguém se atrever a matar, as consequências sofrerão. Superman nunca está fazendo. Não concordo com isso. Você está regendo o mundo à base do medo. O que você disse, covarde, desgraçado, isso é tudo sua culpa. Está falando sério mesmo? A minha mulher morreu. Adivinha? Sua culpa. Porque você é um fraco e não botou ordem na cidade. Deixa maníacos à solta pra fazerem o que quiserem. Vai se fuder sua humanidade. Cuando escucho que el Guasón se burla de su muerte, se enojo apretando los puños, pero después paso a miedo. Lois. Él conectó una bomba a mi corazón, sincronizada con una bomba nuclear. Eso significa que Metro se quedó callada al ver la enorme explosión dejando Metrópolis en ruinas. No puede ser, dijo impactada. Clark, no es tu culpa, cariño, fue del maldito payaso, dijo enojada para seguir mirando. Lois. Eso solo por estar cansado de perder contra Bruce fue por mi Clark. Payaso desgraciado, para después seguir mirando. Miro como Superman se fue volando y como Green Lantern lo interceptó. Evitó que fuera a donde estaba el Joker, pero fue inútil además de quitarle su anillo y destruirlo. Lois, por favor, lo que vayas a hacer que no sea demasiado lejos. En eso miro como su esposo atravesó al Joker y este solo río. Lois. No, Clark, ¿qué acabas de hacer?, dijo asustada. En eso vio como Clark intentó seguir siendo el protector, pero, poco a poco fue cayendo a la locura, hasta que llegó a la parte donde diría un discurso. Lois. Clark, por favor, detente. Dijo para seguir mirando y vio como su esposo detuvo varias guerras. Además miró como los militares fueron a la casa de sus suegros y se los llevaron, pero de una forma bastante particular, ya que el amo de los espejos que trabajaba para los militares los metió dentro de su universo de espejos, y tan solo unos segundos más tarde Superman llegó a la casa y empezó a buscar desesperadamente a sus padres, pero no los encontró, hasta que de la nada una voz del amo de los espejos le dijo que los tenía capturados. Te metas más en guerras ni en asuntos políticos. Simplemente vuelve a ser el Boy Scout que antes eras, si no, de otra forma vamos a mandarte en pedacitos a tus padres, incluso quizás te dejemos elegir qué pedazos te enviaremos. Hasta que miro como junto con la liga lograron salvar a sus suegros, lo cual la alivió un poco y siguió mirando. En eso miro como su esposo llegó con Bruce a la Baticueva. Clark se acerca hacia Bruce y le dice dónde estuvo porque sus padres fueron secuestrados y él no estuvo para ayudar. Pero Batman lo interrumpe diciéndole, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Y Superman sorprendido le dice, tengo que dejar de detener dictadores y criminales y hacer que el mundo tenga paz. A lo que Bruce contesta, los estás asustando. Lois. Clark, cariño, por favor escucha a Bruce por esta vez. Pensaba la mujer con un nudo en la garganta de lo que poco a poco se transformaba su esposo, hasta que vio como en un arranque de ira, le arrancó la máscara a Bruce y enfurecido se fue. Lois. Oh Clark, dijo resignada. Para seguir mirando. Al terminar de ver el rap se levantó y se dirigió a la salida donde la esperaba el vigilante. Oxidado. ¿Cómo te sientes? Lois. Mal. Por ser una de las causas que transformó a mi esposo en un futuro dictador. Oxidado. No, más bien fue el Joker y algo de la manipulación de Diana, pero bueno, ¿tienes preguntas? Lois. Sí. ¿Cuántas personas mató junto con la Liga a sus muertes y si fueron héroes? Oxidado. En primera mató alrededor de 50 héroes y villanos, y de personas miles de muertes. No se sabe con exactitud cuántos inocentes murieron en la locura de Clark. Lois. Entiendo, dijo analizando las palabras del vigilante. ¿Hasta qué? Superman. Bueno, ya estoy aquí. ¿Para qué querías que viniera? Preguntó mirando al vigilante sin notar a la mujer al lado de este último. Oxidado. Justo a tiempo. Clark, mira a quien traje de vuelta. Los ojos del superhombre se agrandaron como platos al ver a su fallecida esposa al lado del vigilante. Esto lo hizo tener muchas dudas y también confusión, pero lo dejo de lado para ir a abrazar la cosa que ésta aceptó. Superman. Lois, ¿estás viva? Lois. Jejeje, gracias al vigilante, pero cambiando de tema, tú y yo debemos hablar en privado. ¿Nos dejarías hablar a solas, por favor? Oxidado. Adelante, dije para empezar a caminar. Tómense su tiempo, dije para irme. Superman. Así que te lo mostró todo, ¿verdad? Lois. Sí, y estoy decepcionada y enojada contigo por cómo trataste de superar mi muerte y de nuestro hijo. Superman. Lo sé, y lo siento, pero gracias al vigilante me di cuenta de lo mal que estaba. Lois.
No sé si creerte, Clark. Mataste a demasiadas personas, contando inocentes, villanos y amigos héroes. Superman. Sé que no merezco el perdón de nadie por mis acciones, pero puedo tratar de ganarme su perdón cambiando de verdad. Lois. No en eso un holograma se pondría donde se mostraría todo lo que vieron hasta ahora con el vigilante. Al terminar el holograma, Lois solo suspiraría para después besar el cachete de su amado. Lois. Supongo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero te estaré vigilando y más a Diana, ¿de acuerdo? Superman. De acuerdo. Con estas palabras dichas, la mujer comenzaría a caminar seguida por Superman. Oxidado. Supongo que te fue bien, dijo con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Superman. Creo que ya te debo 2. Oxidado. No hay que. Clark ahora ve con los demás que ya van a empezar con el siguiente video, dije para irme caminando. Superman. Me pregunto de qué universo será ese vigilante, se preguntó para después irse.